Muy buenas, hermanos y hermanas. Juntos otra vez aquí, en un mismo espíritu, y vamos a compartir una fracción del Viejo Testamento, que es viejo solamente porque describe viejo, pero siempre está actualizado, siempre está nuevo, siempre está acorde a los tiempos. Los libros, los dos testamentos, nuevo y viejo, hacen un documento que es sin desperdicio, que es una guía fundamental, que es primaria, que es básica en cualquiera que sea la situación. Tenemos la guianza a la dirección, nos marca el camino, la Biblia, las Escrituras. Dice la Biblia que ella dan testimonio de Jesús, de Dios, y nosotros lo creemos. Y en este momento vamos a hablar un tema que para mí tiene mucho peso y me trae mucha luz sobre realidades mías que son muy personales y actuales. Y no tengo ninguna duda de que alguien más esta disertación, este compartir de esta palabra, estos versículos van a ser de mucha utilidad. Así que, hermanos y hermanas, yo espero contar con su atención durante los próximos minutos y estaremos viendo el tema de hoy titulado La túnica de colores, el pozo de la desesperación. Así que estamos sobre el camino. Y vamos a tomar específicamente el libro de Génesis. Y vamos a ver el versículo 20, el capítulo 37. Y vamos a ver versículos 23 y 24. Génesis 37, versos 23 y 24. La túnica de colores. Y dice la Biblia, en una versión alternativa que siempre la utilizamos exclusivamente para fines didácticos. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Glorificamos el nombre de Dios. Y nosotros en ese ejercicio de glorificación del nombre de Dios, que es quien merece toda la gloria, siempre salimos edificados. Y dice la Biblia que lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Y vamos a ver desde el principio una historia muy conocida. Hoy le buscaremos alguna aplicación diferente y que nos funcione para nuestra temporada. Y el padre de José, Jacob, favoreció a José y le dio una túnica como regalo. Como resultado de ese detalle, ese regalo, de esa distinción que tuvo Jacob con José, la Biblia esboza claramente y no deja duda de que fue envidiado por sus hermanos, quienes vieron la túnica especial como una indicación de que José asumiría el liderazgo de la familia. La sospecha de sus hermanos creció cuando José les contó sus dos sueños en Génesis 37, 11, en lo que todos los hermanos se inclinaban ante él. La narración cuenta que sus hermanos conspiraron contra José cuando él tenía 17 años y que lo habrían matado si no hubiera sido por la intervención del hermano mayor Rubén. A cambio, lo persuadió para que arrojaran a José en una fosa y planeó en secreto rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras Rubén estaba ausente, los otros planeaban venderlo a una compañía de mercaderes. Y cuando llegaron los madianitas, los hermanos arrastraron a José y lo vendieron a los mercaderes por 20 piezas de plata. Esa 20 piezas de plata, si la trajéramos al valor actual, cada pieza de plata equivale al día de hoy como en $10. O sea que esas 20 piezas de plata serían más o menos hoy $200. O sea, por 10,000, 11,000 pesos dominicanos. $200, estos hermanos vendieron a José como esclavo. 10, 11, 12,000 pesos. Venderlo como esclavo, increíble. Y dice la Biblia que los hermanos mancharon la túnica de José con sangre de cabra y se la mostraron a su padre diciendo que José había sido desgarrado por bestias salvajes. Y miren, hermanos y hermanas, la túnica de colores,
La túnica de colores, que era muchos describen, muchas versiones en la Biblia, describen como la túnica de mangas largas. Esa túnica de mangas largas o de colores representa el favor de Dios en tu vida, en mi vida, en el día de hoy, en este tiempo. Favor que despierta el odio de los envidiosos, la crítica de los amargados y el deseo de muerte de los lobos vestidos de ovejas. La túnica de mangas largas o túnica de colores en época de los patriarcas del Antiguo Testamento eran usadas por lo general por gente rica, distinguida, gente de la realeza. Estas túnicas eran demasiado caras y en ocasiones ostentosas para ser usadas por la gente común. Las túnicas de colores atribuían al que las usaba un aire de distinción y supremacía. Jacob, al ofrecerle esta vestidura a su hijo, José, estaba poniendo sobre él una preferencia. Lo estaba favoreciendo por sobre sus otros hijos, por sobre sus otros hermanos. La túnica de colores, hermanos y hermanas, no es accesible para todos. Solo quienes han ganado el derecho, abro el paréntesis, misericordia de Dios, cierro paréntesis, podrán usarlo. Es muy importante y debemos resaltar que hay veces que personas tienen favor de parte de Dios y solamente esto despierta el odio de los otros hermanos. Y cuando decimos hermanos, puede ser hermanos de sangre, por eso la Biblia dice que ha venido a traer disensión entre hermanos, padre y madre, o sea, van a haber disensiones porque el favor de Dios, la misericordia, la gracia, las profecías, las promesas, los dones, crean, es una cosa increíble, generan envidia, generan celos, generan disensiones, generan el enojo de mucha gente. Pero también hay hermanos en Cristo. Atención, mucha atención. Nosotros deberíamos disfrutar, dice la Biblia, llorar con el que llora y gozarnos con el que se goza. Debería la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, todos sus miembros, estar en armonía, en un mismo espíritu. Y si algún hermano tiene un logro, tiene una bendición, tiene un favor, tiene un talento, tiene un don, tiene un ministerio, tiene un llamado, tiene una responsabilidad, deberíamos apoyarlo todo como miembros de un cuerpo. Y si ese hermano tiene alguna necesidad, tiene alguna prueba, algún padecimiento, tiene alguna situación complicada, deberíamos apoyarlo. Pero qué triste que la iglesia de Cristo de hoy en día, nuestra iglesia, y ninguna iglesia está exento de este mal, de este cáncer espiritual que corroe, que daña, que genera repercusiones negativas en lo físico, pero recuerde que hay una correlación directa entre lo que sucede en la tierra y lo que se genera en el cielo, viceversa. Lo que usted ahorra hacia aquí, genera ahorros en el cielo. Y lo que usted ora y clama en el cielo, entonces se hace físico en la tierra. Hay una sinergia. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora como iglesia, ¿usted sabe qué? Hay gente que cuando a alguien le va bien, se incomodan, se disgustan, se fastidian, entran en depresión, maldicen. Y usted sabe que cuando le va a alguien mal, celebran, se alegran, disfrutan. Y eso no es la iglesia de Cristo. Eso no es a lo que nosotros estamos llamados. Dice la Biblia literal, repito y cito, que debemos llorar con el que llora y gozar con el que goza. No, hoy nosotros gozamos cuando otros lloran y lloramos cuando otros gozan. Totalmente contrario. Y no sé si es el COVID que ha traído un efecto colateral, no sé si es el internet, redes sociales, tal vez un efecto colateral del Instagram, del TikTok, yo no sé. Pero sí es un cáncer que está corroyendo, que está dañando, que está mermando, que está afectando sensitivamente el pueblo. Y recuerde que el desierto, la longitud del desierto, va a depender de qué tan profundas sean nuestras oportunidades. Porque aquel pueblo tenía la posibilidad de haber llegado en 2 años. Sin embargo, la rebeldía, las obras de la carne, la incredulidad, todas esas cosas que vemos hoy en día que nos afectan, las murmuraciones, las contiendas, los celos,
las disensiones, las divisiones, las murmuraciones, hicieron que ese pueblo diera vueltas en círculo por 40 años hasta que toda esa rebeldía, toda esa carnalidad, toda esa envidia, toda esa enemistad, todos esos celos ministeriales se extinguieran. Y si para extinguirlo la gente tiene que morir, bueno, Dios lo mató y entraron a la tierra solamente aquellos que debían entrar, pero al final perdemos tiempo, se nos dilata el propósito, se nos extiende el camino. Entonces muchas veces la extensión del camino tiene que ver para justamente con esos cristianos que generan un cáncer, ¿no? Porque en vez de reír con el que ríe y llorar con el que llora, estamos gozando con lo que están llorando y estamos llorando con aquellos que están riendo. Una ironía que no tiene sentido y que nosotros llamamos la atención de una forma enfática y pedimos que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y este mensaje va dirigido para las personas, los cristianos, los creyentes, los hermanos, los siervos de Dios de la 11ª hora. Este mensaje está destinado a los empleados del reino, los obreros del reino de la 11ª hora. Y vamos a explicar a qué nos referimos. Dice la Biblia en Mateo, capítulo 20, que el reino de Dios es como un dueño de una finca que salió bien temprano a contratar trabajadores para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Dice que convino con los jornaleros en pagarles el salario correspondiente a una jornada de trabajo, es decir, 1 denario al día. 1 denario equivale hoy en día a lo que son $2, o sea, le convino en pagarle 110, 125 pesos dominicanos, para ponerle una idea. $2, 120 pesos dominicanos, 125. Pero ¿qué pasa? Eso lo hizo con los empleados, salió temprano a las 9 de la mañana y contrató la primera camada de empleados. Dice que casi a las 9 de la mañana, o sea, lo hizo lo primero como a las 6, casi a las 9 de la mañana salió de su casa y vio unos hombres que estaban sin hacer nada en la plaza de mercado. Y le dijo, vayan ustedes también a trabajar a mi viña y le pagaré lo justo. O sea, 1 denario, una jornada de trabajo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. Buscó gente, los contrató por el salario de un día, 1 denario. Y saliendo cerca de la hora 11ª, escuche bien, la hora 11ª eran las 5 de la tarde. Esto es para gente de la hora 11ª. Halló a otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros la viña, y recibiréis lo que sea justo, o sea, 1 denario. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al encargado, llama a los trabajadores y págales. Empieza desde los últimos, escuche bien lo que está diciendo aquí, le voy a repetir. Dice la cita textual, en una versión alternativa que leemos. Empieza desde los últimos que se contrataron hasta lo que se contrataron desde el principio, porque el reino de Dios es el reino del al revés, de lo inverso. Es el reino donde los últimos terminan siendo los primeros. Y sigue diciendo la cita que al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Y dice más, y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Oh, pero ¿qué es esto? Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora, decían ellos. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo intenso calor. Pero el amo contestó a uno de ellos, amigo, no te trato injustamente. No convinimos en que trabajarías por esta cantidad. Pues toma y vete. Si yo quiero pagar a este que llegó a última hora, lo mismo que a ti, eso no es tu problema, dice la cita, y parafraseo. Te pones celoso porque son bondadosos con otros. Dice una versión, dice otra versión. O es que mi generosidad va a provocar envidia. Entonces, hermanos y hermanas, oiga este versículo. Es que mi generosidad va a provocar envidia. Y se provoca envidia en el mundo natural. Y se provoca envidia
en los trabajos y se provoca envidia en los sectores, en los barrios, en los guetos, y se provoca envidia en la parte alta, y se provoca envidia en los pueblos, y la envidia está en las iglesias. La envidia, los celos, las disensiones, las contiendas, las herejías. Dice la Biblia que cosas de que no quisiera que se mencionaran dentro del pueblo, hoy son las que liderean el discurso. ¿O es que mi generosidad va a provocar tu envidia? José, hermanos y hermanas, era el 11º hijo. Todos los favorecidos por Dios son los 11º en el orden. Los últimos son todos aquellos obreros de la 11ª hora. Las túnicas de colores, escuche bien, despiertan envidia. Y dice Dios nuevamente, y es que mi generosidad va a provocar tu envidia. Generosidad, ¿de qué hablamos? Altruismo, dadivosidad, derroche, desprendimiento, esplendidez, magnificencia, amabilidad, benevolencia, benignidad, cordialidad, dulzura, generosidad, tolerancia, favor, abundancia, aprobación, gracia y prosperidad generan, despiertan envidias, celos, resentimiento, rencor, rabia y disgusto. Y dice la historia que leemos, para usted que es un cristiano de la 11ª hora, usted que está siendo atacado, que ha sido atacado históricamente siempre, usted hasta hoy no sabía por qué. Y usted que todavía no lo ha atacado, pero que eso viene. Todos tenemos que pasar por ahí. Y lo peor es aquellos que generan los ataques, los envidiosos, los resentidos. Dice la Biblia que lo tomaron y lo echaron en el pozo en nuestra cita original a José, los hermanos por envidia. José que era el 11º. Y todos los Josés, usted se puede llamar como usted se llame, pero bíblicamente, espiritualmente, en términos escatológicos, en términos de lo que es su posición en el reino, usted se convierte en José, sí o no, puede ser que sea así, cuando hay un propósito grande, cuando hay un llamado, cuando hay algo importante que usted tiene, cuando usted tiene visión, cuando tiene sueños, cuando tiene aspiraciones, cuando puede ver más allá de las circunstancias, cuando puede predecir, porque la Biblia te permite no solamente leer los tiempos, sino predecir qué va a pasar, y tú te preparas. José era un hombre planificado, eso fue lo que hizo, estructurado, esquematizado, un hombre con un plan, que no permitió que las circunstancias, las coyunturas, las adversidades, las traiciones, los celos afectaran su corazón y distorsionaran el propósito. Los José se mantienen firmes, están por encima de las circunstancias, están por encima de los discursos humanos, de los hermanos mediocres, de los hermanos que los venden, que los maltratan, que le quieren hacer daño. Las personas se sienten con derecho muchas veces a juzgarnos. Podrían vendernos, podrían inclusive intentar matarnos. Pero como José, estos ataques por lo general nos tocan por sorpresa. Y puede ser que nosotros hayamos estado en una temporada prolongada en el pozo. Y el pozo tiene diferentes formas. El pozo puede tener formas de murmuración, puede tener formas de celos, de contiendas, puede tener pozo forma de enfermedad, de crisis económica, de desempleo, de ansiedad, de soledad, de angustia, de vejez. Todos son pozos. En el fondo es el mismo, las formas cambian. Pero lo bueno es que usted sepa que para aquellos que generan el daño, hay consecuencias importantes. Porque los hermanos José en un momento determinado que vendieron a José, dice la Biblia, que ellos mismos con su palabra dijeron, ahora estamos pagando el mal que le hicimos a nuestro hermano, pues viendo cómo nos suplicaba con angustias, no tuvimos compasión de él. Por eso nos viene acá esta desgracia. Miren que estos hermanos, qué crueles, qué sanguinarios. Dicen ellos, mira, oíamos a José gritando desconsoladamente en el pozo y no nos importaba, no tuvimos misericordia. Hoy en las iglesias no estamos teniendo misericordia de los hermanos.
La iglesia es un hospital, es una clínica, es un reformatorio de personas descompuestas, dañadas. Venid a mí todos los que están cargados, trabajados, cansados, heridos, enfermos, y yo los haré descansar. Pero ahora no, ahora hay que hacer un personaje, hay que tener máscara, hay que asumir posiciones. No podemos ser auténticos, no podemos ser sinceros, no podemos ser reales, porque recibimos los ataques de hermanos, de hermanas, carnales o espirituales, que toman posiciones incorrectas, toman posiciones que le han acarreado y le van a acarrear maldiciones eternas, porque quien juzga, dice la Biblia, comete una falta gravísima, porque trata de usurpar la autoridad y la descripción de puesto de Dios, que es el único capaz de juzgar. Nadie puede juzgar, solamente Él. ¿Quién eres tú que juzgas a otros? Dice la Biblia. Y hay mucha gente que no entiende por qué pasa por crisis, por qué cae en pozos. Y a veces nos damos cuenta que nos han tirado. Y si bien es cierto que muchas veces nosotros tenemos que pagar en todas las veces las consecuencias de nuestros actos, hay veces que estamos en un pozo y no es porque hemos hecho algo mal, es porque hemos sido lanzados, porque alguien vio en nosotros que teníamos un manto de colores. Y si usted se siente en el pozo, está en el pozo, ha estado o va a estar, dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice otra versión que yo confié sinceramente en el Señor. Me gusta esa versión. Pero hay otra que me gusta más que dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. El Señor me sacó del pozo de la destrucción. Escuche bien. Me sacó del barro, del lodo. Me puso los pies en la roca. La roca es Cristo, usted lo sabe. Nos reafirmó en Cristo. En tierra firme donde puedo andar con seguridad. Dios nos saca, dice, del pozo, del hoyo, del agujero, del hueco, de la depresión, de la profundidad, del desnivel, del abismo, del precipicio, del abatimiento, del decaimiento, del desaliento, del desánimo, de la melancolía, de la tristeza. Dios nos saca de la angustia, de la impaciencia, del enojo, del pesimismo, del pesar, de la pena, del dolor, de la tristeza, de la amargura, de la tribulación, del desconsuelo, de la desesperación, del sufrimiento, del tormento, de la tortura, del quebranto, de la agonía, de la carga y de la contrariedad. El foso de la desesperación representa la angustia de verse preso, sin salida, sin esperanza, sin ayuda de ningún tipo. El lodo cenagoso se refiere a arenas movedizas que entre más intentamos escapar, más nos hundimos. Dice el versículo que me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Miren, y les comparto un tip interesante que recibí una revelación con esta cita, con este versículo, esto que estamos analizando. El pozo, aunque usted no lo crea, tiene una gran ventaja, pero una ventaja extraordinaria. Usted me va a decir, pero ¿cómo me vas a decir tú que un pozo va a tener algo positivo? Porque hay ocasiones, situaciones, coyunturas donde nosotros se nos hace difícil explicar a la gente de qué hay ventaja en esa temporada. Tú dices, pero ¿cómo tú me vas a decir que tiene algo bueno? Sí, tiene algo bueno, pero déjeme avanzar. Usted sabe que tiene bueno, que en el pozo nosotros estamos rodeados, puede ser estrecho, puede ser ancho, puede ser profundo. En el pozo, nosotros solo tenemos una alternativa y es mirar hacia arriba. Les repito, si usted ha estado o si usted está en un pozo, la única opción que usted tiene a la mano es mirar hacia arriba. Y eso entonces evoca el maravilloso versículo de Hebreos 12, que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y otra versión, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Mantengamos fija la mirada en Jesús. Y Filipenses me gusta mucho, 3:13 y 14, que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta. Dice una versión que me gusta mucho también, que dice, hermano, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Y así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo. José padeció, fue vendido, traicionado, encarcelado, tenía todas las excusas para ser un resentido social, para moverse de iglesia, para buscar otro pastor, para buscar otra denominación, huirse del país, para odiar a todo el mundo, para no hablar con nadie, tenía la excusa además para muchas cosas. Pero José parece que había conversado con Pablo, aunque vivieron en tiempos distantes de muchos años en el medio, pero este evangelio es único. José asumió una posición que Pablo luego le explica. Olvidando ciertamente lo que está detrás, me enfoco, pongo mi mirada, fijo todo mi esfuerzo y mi energía en lo que está delante. Por eso no estoy resentido y hemos recibido azotes y golpeado. Y Pablo fue un hombre azotado, golpeado, encarcelado, muy maltratado. Pero él siempre olvidaba lo que quedó atrás y se enfocaba hacia lo que está delante. Usted no está avanzando porque usted está mirando por el espejo retrovisor. No se puede conducir un auto mirando por el espejo del retrovisor. Lo puedo usar de referencia en ocasiones. Pero usted tiene que olvidar lo que está atrás, y no sé a quién le está hablando con tanta insistencia, y enfocarse en lo que está delante, en la meta, en el objetivo, en el target, toda su energía. Olvide la energía en ver lo que le está pasando al otro, en llevar en la vida a aquel, en cuéntame manito, deje eso, deje esa pobreza carnal, concéntrese en lo que está delante. No, pero que me hicieron, que aquel dijo que me miró mal, me miró torcido, le dijo cosa al pastor, el pastor me llamó la atención. Chisme, chisme, chisme. Es un barrio. Esto no es un barrio, esto es una iglesia. Olvídese lo que quedó atrás y concéntrese en lo que está adelante. Y José, por esa sabiduría que tenía, mire qué bonito, cómo José describe. Nosotros tenemos que cerrar este mensaje, ya tenemos que cerrar. Pero queremos cerrar con esto, que José con sus palabras describe. Yo quiero que usted preste atención, pero más de la atención que usted le ha prestado a nadie en toda su vida, para nosotros cerrar en estos 3 minutos que nos quedan. Génesis 50:20 dice, en lo que a mí respecta, Dios convirtió el bien en bien, el mal que ustedes quisieron hacerme, y me puso en alto. Les repito otra vez, palabra de José que Dios se la dice a usted hoy, para que usted entienda. Y dice, bueno, ¿y qué va a parar esto? Bueno, yo le estoy diciendo que va a parar, es una profecía que le estoy dando. En lo que a mí respecta, dijo José, Dios convirtió en bien el mal que ustedes quisieron hacerme y me puso en alto. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo. 20 años más tarde de haber sido tirado en el pozo, vendido como esclavo, se invierten los papeles. El muchacho abandonado en el pozo, el vendido, el olvidado, dijeron que hasta lo habían matado los animales. El papá, imagínense, sufrió profundamente esa pérdida. Se convierte, hermanos y hermanas, y eso lo podemos hablar luego cómo fue. Ustedes tienen que saber la historia, leer un poco la Biblia. Se convierte, por ser un soñador, por ser un hombre visionario, por utilizar las herramientas de gracia y estar conectado con Dios. Siempre le dio la gloria a Dios, porque decía, mira, interprétame el sueño. Y le dijo, no, yo no te voy a interpretar sueños. Que interprete Dios. Siempre le daba la gloria a él. Decía, no, yo puedo hacerlo, pero esta a través de él. Porque hay una relación entre la vida y pámpano. Separados de él, nada podemos hacer. Y usted a veces sube el pecho y tiene como un airecito, como usted es un ungido. No, José decía, no. Lo que hago, lo hago por él. Dios es quien me habilita. Y un hombre maltratado con injusticia por sus mismos hermanos nunca me permitió, le repetimos, que esos maltratos le crearan raíces de amargura. Nunca permitió que todas esas malas experiencias
obstruyeran su propósito. Nunca respondió mal por mal. Hay un momento, y te estoy profetizando otra vez, donde tu túnica de colores, donde las ropas del pozo, donde tus vestimentas de reclusos se transformarán en vestimentas reales. Y dice Esther, y quién sabe, te digo a ti, quién sabe si para un tiempo como este ha llegado al reino. Esta palabra va también para aquellos que les cuesta celebrar los logros ajenos. Aquellos celosos malintencionados que se han dado la tarea de hacer daño a los similares, a sus peers, a sus colegas. Para los resentidos que han decidido condenarse jugando a otros, los que causan divisiones, contiendas, disensiones. Cuando no entendemos el impacto de la unidad, dice el Salmo 133, qué bueno y qué agradable cuando el pueblo de Dios se reúne con armonía. Dice otro versículo que no hay nada más bello, ni más agradable, ni más hermoso que ver a los hermanos juntos en armonía. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Dice otra versión que a quienes viven así, Dios lo bendice con una larga vida. Larga vida, bendición, vida eterna, está solo disponible para aquellos que promueven la armonía, la cordialidad, el acuerdo, la paz, la solidaridad, el convenio, el entendimiento, la unidad, la hermandad, la fraternidad, el afecto y el cariño. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero en lo que a mí respecta, Dios convirtió el bien en bien el mal que ustedes quisieron hacerme y me puso en alto. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, decía José, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos iniciando. No tengo nada más que agregar. Hasta este momento me ha ayudado el Señor. Yo tengo la confianza, tengo la fe, tengo la esperanza de que Dios continúe añadiendo muchísima bendición a través de su palabra y que nosotros podamos encontrar esencia, podamos ir creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga.